no os embriaguéis con vino, dice Efesios 5:18, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Ese delincuente en la cruz, hermano, fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo, hermano. Si alguien quiere alegar o alguien quisiera debatir, no puedo haber sido lleno del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo todavía no estaba. Bueno, hermano, tendrías que leer tantos que fueron llenos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Tantos, hermano. Sansón fue lleno del Espíritu Santo. David fue lleno del Espíritu Santo. Jeremías fue lleno del Espíritu Santo. Elías fue lleno del Espíritu Santo. Pero aún con todo tendrías que leer que el Nuevo Testamento dice que ya había llenura del Espíritu Santo. La madre de Juan Bautista, Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo. Simeón y Ana fueron llenos del Espíritu Santo. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermano, la llenura del Espíritu Santo no es un asunto que esté limitado a nuestra teología. Él es Dios. Y la llenura del Espíritu Santo, hermano, nos hemos quedado con la idea que es cuando alguien hace señales y prodigios. Dime qué prodigio o señal pudo haber hecho el delincuente de la cruz. La llenura del Espíritu Santo está estrechamente ligada a ese sentir que el Espíritu Santo produce por causa de quién es Cristo en nuestras vidas. De tal manera que Cristo y el Espíritu Santo están siempre unidos. No podemos hablar de la llenura del Espíritu sin Cristo, porque Pablo lo quiere dejar muy claro. Sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos. ¿Y cómo van a ser? ¿Cómo se va a demostrar esa llenura? Cuando tengan adoración, pero no pueden adorar sin Cristo. Entonces la llenura del Espíritu Santo te lleva a Cristo. Tengan llenura del Espíritu Santo siendo agradecidos, pero nunca van a poder tener la gratitud si no miran a Cristo. ¿Sí lo ves? Por eso es importante que el apóstol Pablo no desprende el Espíritu Santo, no separa la llenura del Espíritu Santo de Cristo. Porque los dos paracletos, los dos intercesores, los dos consoladores, los dos abogados, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están juntos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso y maravilloso? Que siempre están juntos al Padre. De tal manera que la Trinidad, hermano, camina todo el tiempo junto a nosotros. ¿Por qué? Porque los tres son uno. Esa, hermano, es la razón de nuestra vida. Los dos paracletos, entonces, Cristo y Espíritu Santo, son esencialmente motores unidos para nuestra vida. Son el impulso constante del cristiano. Y esto es así desde el Edén, hermano. Cuando tú vas al Edén, tú vas a darte cuenta que Adán y Eva vivían en una vida constante de adoración. Ellos adoraban a Dios, adoraban a Dios, de adoración, de reconocimiento. Estaban agradecidos todo el tiempo, vivían en un estado eterno de gratitud. No había quejas, no había alboroto. No había situaciones que les causaran una situación de hoy no voy a orar, o hoy no voy a cantar, o hoy no me voy a congregar. No, tenían gratitud constante. Y se sometían primeramente a Dios, y después entre ellos Eva se sujetaba a Adán, y Adán también se sujetaba a Eva. Era una unidad perfecta matrimonial. Pero ¿sabes qué tenían? Tenían el árbol de la vida. ¿Y el árbol de la vida quién es? Es Jesús. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el árbol de la vida. Y comían del árbol de la vida.
Hermano, no hay ningún texto en la Biblia que diga que no comieran de él. El Padre dijo, Dios dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, y eso incluía el árbol de la vida. De todo árbol que hay en el huerto pueden comer, excepto del conocimiento del bien y del mal. Entonces el árbol de la vida no era la excepción. Pero además dice que había árbol de todo fruto. De todo fruto. Y comían de árbol de todo fruto. Y no dice la palabra que el Señor quiere que se forme el Espíritu Santo para que produzcamos el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué significa? Que Adán y Eva, hermano, se alimentaban del árbol de la vida y del árbol del Espíritu Santo, figurados allí en el árbol de la vida. Se alimentaban de Cristo y se alimentaban del Espíritu Santo. El pan de vida y los frutos de justicia. El pan que vino del cielo para darnos vida eterna, Cristo Jesús, y el Espíritu Santo, superabundante, consolador, maestro, guía, transformador, nunca separados, siempre juntos. Dios quiere darnos vida como le dio vida al delincuente, con su palabra, pero provocándonos para que sintamos la vida de Cristo por el mover del Espíritu Santo en nosotros. Esto significa, hermano, que debemos de entender que necesitamos la palabra y necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y no podemos separarla. Siempre ha habido esta unión constante, palabra y espíritu. Logos y neuma. Logos, el logos de Dios, que es Cristo, y neuma, que es el aliento poderoso del Espíritu Santo. Vamos a matar una vaca sagrada hoy, hermano, porque muchos de ustedes nos hemos ido con esa idea de que el logos no sirve, pero el rema sí. Pero la palabra no dice que el rema es lo que salva. La palabra dice que lo que salva es el logos. Y son muchos más los pasajes que hablan del logos que hablan del rema. No, hermano, lo que le da vida a la palabra es el neuma. Y el neuma es el Espíritu Santo. Siempre ha habido una unión entre el logos y el neuma, en la palabra y el Espíritu. Y deben de continuar así hasta hoy. El Espíritu Santo quiere que sintamos, pero no separados de la palabra. Y te lo voy a demostrar. 5 fases del proceso de la palabra a lo largo de toda la historia o de toda la Biblia. Muy rápido. Y quiero que el centro de esta presentación o de este proceso que quiero enseñarte, la idea central sea esa: la palabra y el Espíritu no están separados. La palabra ya existía en la eternidad. La palabra ya existía en la eternidad, hermano. La palabra de Dios es eterna. Desde la eternidad hasta eternidad. Todas las cosas pasarán, pero tu palabra no pasará. ¿Por qué no va a pasar su palabra? Porque su palabra es eterna. Pero no solo es eterna en un futuro, sino es eterna en un pasado, aunque la palabra eternidad en sí misma no significa ni pasado ni futuro. La palabra eternidad significa permanente. Cuando hablamos de eternidad, nosotros, por cuestiones humanas de nuestra gran limitación, como que tenemos que decir desde el principio y hasta el final. Pero la realidad es que la palabra eternidad significa en su concepto más puro lo que está escondido, lo que está oculto o lo que está lejano. Entonces, cuando hablamos de que la palabra es eterna, es decir, el tiempo nunca la ha afectado ni la va a afectar. Juan 1:1 dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En un solo versículo, hermano, se menciona la palabra logos,
que aquí se traduce como verbo, pero que también se puede traducir simple y llanamente como palabra. ¿De quién está hablando? Cuando tú sigues leyendo, entiendes que está hablando de Jesús. Entonces, Cristo es el Logos de Dios. Para ser más claros, Cristo es el Logos de Dios. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de Cristo. Está hablando del Verbo, de el Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, que desde la eternidad ya era Dios, es Dios y nunca dejó de ser Dios. Pero debemos entender que desde la eternidad también el Espíritu Santo ha estado ahí, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, siempre ha estado en ese estado de eternidad. Por eso, hermano, cuando nosotros decimos Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero siempre ha sido Dios en singular, no entendemos eso. ¿Cómo es que Dios es Dios en singular, pero siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo en plural? No lo entendemos. Desde la eternidad el Padre ha estado, el Hijo ha estado y el Espíritu Santo. Pero en algún momento la palabra, el verbo, el logos comienza a crear. El Padre comienza el plan creativo, pero ¿cómo empieza el Padre el plan creativo? Con delegación al logos. Génesis 1:3 comienza diciendo: y dijo Dios, y dijo Dios. La palabra creando, el logos de Dios creando. Entonces, hermano, la creación es por medio de logos. Colosenses después nos va a aclarar, porque Colosenses dice: y nada de lo que se creó, sea visible o invisible, sean principados o potestades, sea en los cielos o en la tierra, nada fue creado sin Él, y todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Colosenses 1, hablando de Cristo, hablando del Verbo, hablando del Logos. Entonces entendemos que cuando dice la Biblia y dijo Dios, es el Logos creativo del que habla Juan y es el Logos creativo del que habla Pablo en Colosenses capítulo 1. Entonces, el énfasis de Génesis 1 es que todo fue creado y creó Dios y dijo Dios. Y después comienza, ¿verdad? Y dijo Dios: llénense los mares. Y dijo Dios: sepárense los cielos de las aguas, de arriba, de abajo. Y dijo Dios: créense los animales, etcétera. Y dijo Dios. Ese era el verbo, la palabra de Dios creadora. Pero esta palabra fue impulsada por el Espíritu de Dios, hermano. ¿Cómo lo sabemos? Porque antes de que se dijera y dijo Dios, la palabra dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en ese mover del Espíritu Santo es que acto inmediato dijo Dios. El Espíritu Santo está ahí en el momento mismo de la creación, impulsando, preparando. Por eso, hermano, el Pentecostés de Hechos capítulo 4, único, nunca más va a haber un Pentecostés como el de Hechos 2, perdón. Es el cumplimiento del Nuevo Testamento de Génesis 1 en la iglesia. Por eso se le llama a Hechos capítulo 1 y 2 el Génesis de la iglesia. ¿Por qué? El Espíritu Santo se mueve sobre el caos, porque el hombre es un caos, hermano. Se mueve, hermano, el Espíritu Santo, se posa con un aspecto de llamas de fuego sobre las cabezas. Comienzan todos a sentir ese mover glorioso, maravilloso del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu se empiezan a manifestar.
El más importante en ese momento es el don de lenguas, porque hay gente de todos lados que necesitan escuchar el mensaje de Dios en su propio idioma. Comienzan a adorar. Mira, las lenguas de Hechos capítulo 1 fueron para adorar, estaban adorando. ¿O no dice eso que escuchaban decir las maravillas de Dios en nuestro propio idioma? ¿No decían eso los 28? Porque son 28 reportes de 28 naciones. ¿Y qué dijeron? Les oímos o les decimos decir en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. ¿Qué estaba pasando ahí? Era una llenura del Espíritu Santo, donde los dones estaban a favor de ¿qué? De que se salmeara, se hicieran salmos, se hicieran cantos espirituales, es decir, se adorara a Dios. Estaban adorando a Dios. Número 2, estaban agradeciendo. En los diferentes 28 idiomas estaban en expresiones de gratitud, agradeciendo por el Cristo, agradeciendo por la salvación. Y número 3, estaban, como dice Hechos capítulo 2, que estaban juntos y unánimes, estaban juntos y en armonía, como el Salmo 133, estaban en sujeción mutua, estaban sometidos unos a otros, hermano. ¿Quién era el jefe? ¿Quién era el más importante? No, el más importante era Cristo y el mover del Espíritu Santo en ese momento. Pedro se levanta, pero no porque fuera el más importante, sino porque el propio Espíritu Santo lo movió. Pero quiero que mires que ahí había adoración, había gratitud, y había sometimiento a la palabra y a los propios hermanos entre ellos. ¿Qué habrán hecho los 119 cuando Pedro se levanta y empieza a hablar? Los 119, ¿qué dijeron? Se levantó uno y que dijo: Pedro. No, hermano, estaban sujetos a quien Dios estaba poniendo. Estaban sujetos a quien el Espíritu Santo estaba levantando en ese momento, en perfecta armonía. Hermano, esto es muy importante. Adoración, gratitud y sometimiento. Pero el punto que quiero que mires es que la palabra creativa, después de que el Espíritu Santo se movió sobre el caos y entonces comenzó la palabra, el Espíritu Santo se movió sobre ese aposento alto, se manifiesta, pone orden, hermano, a través de su manifestación gloriosa. ¿Cómo sabemos que puso orden? Porque atrajo a todos los que tenía que traer, llegaron todos los que tenían que estar, miles de personas a ese lugar. Y en ese momento, en el orden de Dios, se levanta lo más importante del culto. Porque discúlpeme usted, hermano, el don de lenguas tiene su lugar y tiene su momento, pero no es lo más importante del culto. Lo más importante del culto es la palabra de Dios. ¿Sabes cuántos versículos se le dedica en Hechos capítulo 2 para decir que hablaron lenguas? 2 versículos, no más. ¿Sabes cuántos versículos se le dedica a la exposición de la palabra de Dios? Más de 30. El centro del culto es la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo usa los dones. Por eso, hermano, Pablo nos va a aclarar que la razón de los dones del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia. Los dones no son para gozo personal, ni son para soberbia personal. Los dones son para edificación de la iglesia. El Espíritu Santo pone orden, se mueven las lenguas, y cuando Pedro comienza a hablar, siguieron hablando lenguas todos, porque no podían detenerse. Era tanto el mover que Pedro tenía que levantar la voz, porque había todos hablando lenguas, ¿verdad que sí? Amén. No. Cuando Pedro levantó su voz para decir la palabra, todos callaron. Todos callaron. Porque el Espíritu Santo se mueve sobre el caos para quitar el caos. Y que la palabra tome su lugar. Y dijo Dios. El centro es la palabra. Los dones son alrededor. Pedro se levanta y los 120
incluyendo a María, la madre de Jesús, que ahí estaba, se sujetan, guardan silencio y se sujetan, porque Pedro está hablando. Quizá algunos de los 119 orando: Señor, que llegue tu palabra. Señor, toca corazones. Señor, usa a Pedro. Quizá, pero en silencio, sujetándose ¿a qué? A la palabra y al Espíritu Santo que estaba moviéndose en la palabra. Pero la palabra no nada más es eterna, porque no podía quedarse escondida en la eternidad. Tenía que crear, pero esa creación tenía que llegar al punto climático, al momento más poderoso y álgido del plan de Dios. Entonces el Verbo se hizo carne. El tercer proceso de la palabra, hermano, es la palabra, el logos, encarnándose, haciéndose físico, haciéndose visible, mostrándose de una manera accesible, manifestándose de una manera en que lo entendamos, que se haga amigable a nuestra vida. La palabra entonces no solo crea, sino que ahora se manifiesta en la segunda persona de la Trinidad, tomando cuerpo, como dice Hebreos. Mas tú me preparaste cuerpo. Y Cristo ahora es la palabra, no nada más la palabra que da vida, sino es la palabra viva en todo su esplendor. El Verbo se hizo carne para expresarse. El Verbo se hizo carne para manifestarse, hermano, y se expresó de tal manera que el Logos hecho carne lloró. Vemos a Jesús llorando. Se hizo carne, hermano, para reír. Vemos a Jesús lleno de gozo. Hermano, ¿a poco tú piensas que Jesús fue a la boda de Canaán para estar como amargado? Allí en la mesa del rincón, sentado y viendo cómo todos se gozaban y todos estaban contentos y todos contaban anécdotas, y él, pero ¿cómo pueden estar tan contentos? No, hermano, Jesús iba a las bodas porque le gustaba estar con gozo, compartir la alegría de la coinonía, la alegría del ágape, la alegría del abrazo con los seres queridos, la alegría del pasar un tiempo en paz, en gozo, en gratitud. Jesús se reía. Nunca, hermano, por supuesto, perdió de vista que Él era el Verbo hecho carne. Por eso hasta cuando reía enseñaba que el cristiano es libre para sonreír, que el cristiano, no importa lo que pase, puede tener una buena actitud ante las circunstancias adversas. Pero también se enojó, se indignó ante el pecado, se indignó ante lo injusto, se indignó ante la impiedad que había en su generación. No la justificó, ni la aplaudió, mucho menos la utilizó. Vemos una palabra que nos enseña a sentir, que nos enseña a emocionarnos. Un Jesús que se emociona, un Verbo, un Dios hecho carne que siente emociones, y que cuando predica la palabra, la predica con la emoción que la palabra merece. ¿Y sabes por qué Jesús predicaba con emoción? ¿Cómo sé que predicaba con emoción? Mira todo lo que pasaba cuando Él predicaba. Cuando estuvo en la sinagoga, hermano, y dijo: esta palabra se ha cumplido hoy. Claro que provocó emoción, lo quisieron despeñar. Se enojaron tanto, hermano, que empezaron a levantar el puño y querían arrojarlo al despeñadero. Claro que provocaba sentimientos. Provocaba que unos lloraran, que otros rieran, que otros lloraran. Claro que provocaba sentimientos, porque Él sentía la palabra. El Verbo hecho carne, el Espíritu Santo que habitaba en Él, que bajó en forma de paloma y se posó sobre de Él, lo acompañó.
Todo el tiempo, hermano, Jesucristo no estuvo solo. El Espíritu Santo, que es Dios, siempre estuvo ahí, porque Dios no se puede separar, Dios no se puede dividir. El Espíritu Santo como Dios que es, y el Padre como Dios que es, siempre estuvo ahí, aunque el Hijo era el que estaba en ese momento encarnado. Fue el Espíritu Santo, hermano, el que le permitió entender a Juan Bautista que el Cordero de Dios estaba encarnado, que lo que Jesús hablaba era la evidencia de que el Espíritu Santo estaba en él. Cuando llega Cristo, hermano, por eso nosotros ahora apuntamos a Cristo, nos centramos en Cristo, adoramos a Cristo, porque el Verbo se hizo carne, la palabra maravillosa, creadora, y que sigue creando en nosotros. ¿Cómo es que tenemos vida eterna, hermano? Porque el Espíritu Santo nos reveló su palabra. Pero quiero avanzar porque ese es el cuarto proceso. La palabra predicada de manera oral por los profetas y apóstoles es el cuarto proceso de la palabra acompañada por el Espíritu. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Queda claro que los apóstoles y profetas no valen nada si Cristo Jesús no es la piedra angular de su predicación. ¿Cuál fue el centro de los profetas del Antiguo Testamento? Mostrar al Mesías prometido, mostrar al Mesías que vendría. El centro, hermano, de todo el mensaje de Moisés en los 5 libros de Pentateuco es Cristo, hermano. El centro de Josué, de Samuel, de los cronistas, de los que escriben reyes, son Jesús, hermano. Mostrar la debilidad del hombre y la grandeza de Dios. Por lo tanto, necesitamos un Salvador. El centro de los libros de Salmos, de Proverbios, son Cristo Jesús. La ineficacia de Eclesiastés en el hombre es para mostrarnos que no podemos solos, necesitamos un Salvador. El mensaje de todos los profetas es mostrar cómo el corazón del hombre tiende siempre contra Dios, pero hay esperanza de que venga uno que va a reconciliar el corazón del pueblo con Dios, y ese es el Mesías prometido. El mensaje de los apóstoles no tiene sentido sin Cristo. El mensaje oral que los apóstoles, porque todavía no estaba completa la Biblia, los apóstoles usan el Antiguo Testamento, pero se siguió escribiendo la Biblia. Ahora los apóstoles van a ser usados para hablar de Cristo, y Cristo va a ser el centro, hermano, de su mensaje. Pero eso no pudo haber sido posible si el Espíritu Santo no los hubiera inspirado. ¿Quién inspiró a Moisés? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los profetas? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los salmistas? El Espíritu Santo. No había manera de que ellos dieran detalles tan exactos como el Salmo. ¿Cuál es? El Salmo 22, que habla de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. No había manera de que David describiera con tanto detalle que iban a vender sus vestidos, que iba a tener mucha sed y que iba a padecer por insolación. No había manera, hermano, de que David escribiera con tanta precisión lo que iba a pasar en la cruz, a menos que Dios lo hubiera mostrado. El Espíritu Santo estuvo con los profetas, y los apóstoles escriben ahora bajo el soplo del Espíritu Santo acerca de cómo venir a Jesús, cómo acercarnos a Jesús, cómo confesar a Jesús, cómo ser salvos por Jesús, cómo reconocer los pecados para que ahora la justicia venga a través de Jesús. Los apóstoles y profetas hablan de manera oral, pero son inspirados por el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y no nada más hablan de manera teórica, lo viven, lo sienten. Cuando vemos la vida de los profetas y de los apóstoles, no podemos dejar de ver cuánto sienten, cuántas emociones hay. Vemos un Pedro apasionado, vemos un Pablo, hermano, a veces enojado, a veces muy contento, a veces hasta preocupado para que Cristo sea formado. Por eso, hermano, no podemos pensar en una iglesia inerte, no podemos pensar en una iglesia que no sienta nada. La santidad de Dios merece solemnidad, pero esa solemnidad de Dios no significa no sentir nada.
El apóstol Pedro dice: lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos y lo que nosotros tocamos, eso es lo que predicamos. Oímos, vimos y tocamos. Eso es lo que nosotros predicamos. ¿Y qué acaso el oír, sentir y tocar no causa sensaciones? No por nada se llaman sentidos, no por nada se llaman elementos sensoriales. Lo que vimos, oímos y tocamos. En otras palabras, lo que sentimos. Por eso vemos, hermano, que ellos hablan con mucho sentimiento. Y si ellos deben de hablar o hablaban con sentimiento, ¿por qué lo hacían? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. A tal punto que el Espíritu Santo hizo que sintieran para vivir. Y comenzaron a modelar. Y comenzaron a modelar a Cristo, hermano. Con su vida, con su honestidad, con su humildad, incluso con su reconocimiento de sus pecados y debilidades. Piensa en un Pablo que está sintiendo. ¿Qué está sintiendo Pablo cuando escribe? 3 veces le he dicho al Señor que quite de mí este aguijón de la carne. Piénsalo, ¿qué está sintiendo? Dolor, inquietud, preocupación. Y está reconociendo que tiene una debilidad en su vida que no sabemos con precisión qué es, pero hay algo que le duele, que le molesta, y no tiene empacho para decir: me duele, me preocupa y me molesta. No está pensando: ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir la iglesia? Que yo tengo por ahí algo escondido que me... No. Yo soy el sublime, el apostolazo. No, hermano. ¿Qué está sintiendo Pablo cuando escribe Romanos 8 y dice: miserable de mí, miserable de mí, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo? Hermano, no podemos leer ese versículo así: miserable de mí, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Por Dios, ¿qué estaría sintiendo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después, hermano, él crece. Si tú crees que Romanos 8 es un pasaje con mucho sentimiento, tienes que leer el 9. Porque cuando llega el 9, pero en Cristo, pero gracias a Cristo, que por el Espíritu de Dios tenemos libertad. De tal manera iba avanzando hasta decir: y todas las cosas que le ocurren a alguien que tiene a Cristo Jesús, si está bajo su propósito, cooperan para bien. Y avanza al final del capítulo 9 diciendo: y aunque lo que quiero hacer no puedo, regresando al 8 para que lo entendamos, dice en el 9: pero no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Cuando él dice: ni la muerte, ni la vida, ni espada, ni desnudez, da un aplauso al Señor. Cuando él va diciendo eso, ni lo presente, ni el futuro, ni el pasado, ni principados, cuando él va diciendo todo eso y termina diciendo: ni la vida ni la muerte, él está sintiendo. ¿Qué está sintiendo? Que hay cosas que no puede hacer, que hay cosas que no entiende, que hay cosas que le duelen, pero que a pesar de todo eso, nada lo separará del amor de Dios. ¿Qué está sintiendo ahí? Acá está sintiendo dolor, preocupación, angustia, pero acá está sintiendo gratitud, está sintiendo gozo. Está adorando a Dios con todas las fuerzas de su ser. Está lleno del Espíritu. De hecho, el capítulo 8 y 9 hablan de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando llega el capítulo 11, hermano, ahí explota. Ahí empieza a cantar, hermano. Ahí empieza a exaltar, y la gloria y la honra y la majestad, el dominio sean dadas para siempre a Cristo Jesús. Hermano, cuando tú lees Romanos, tú piensas, hermano, que la parte más profunda está al final. No, hermano, va escribiendo, y cuando llega al capítulo 11 no puede detenerse, no puede continuar. Lee los primeros versículos del capítulo 11.
Una vez que adora a Dios, hermano, pero mira, es que yo me imagino a Pablo escribiendo. No pudo nada más en ese momento que está escribiendo aventar la pluma y levantarse a cantar, levantar sus manos y decir gracias Dios, qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso. Pero no podía hacer eso. Continuó escribiendo. La letra se le hizo rápida, la letra se le hizo larga, perdió la figura, ya casi no se le entendía porque la emoción estaba desbordante. Pero a Cristo sea la gloria, la honra, la alabanza, el dominio, la majestad. No podía hacerlo en privado, tenía que comunicarlo a la iglesia de Roma. Pero ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo le estaba diciendo: no, este momento no es solo para ti. No te levantes a adorar al Cristo de la gloria. No, toma la pluma, sigue escribiendo, o más bien sigue dictando. Porque sabemos que Pablo fue un dictado que le dio el Señor a Gayo, creo, ¿verdad? Se llamaba Gayo o Tercio, alguno de esos dos. Los dos nombres son igual de raros, hermano. Hasta el último capítulo le dice Pablo: ahora yo escribo el final. Pero hermano, ¿qué estaría sintiendo el que estaba escribiendo, su secretario? Cuando Pablo empieza a sentir, yo creo que el escriba estaba llorando también y sintiendo, como cuando uno sube a predicar, hermano, y uno siente el corazón de Dios y uno no puede dejar de decirte: el corazón de Dios está aquí. O cuando uno está escuchando la palabra en la iglesia o en la casa o leyéndola y uno no puede decir: el Señor está aquí. Gozo, adoración, gratitud y sujeción. Y hablando de sujeción, ¿qué sujeción del escribano? Que siguió escribiendo aunque las emociones estaban desbordantes. Y finalmente, hermano, de esa manera, así como te lo estoy platicando de Pablo escribiendo su comunión con Dios, su entendimiento de la palabra de Dios, pero también su vida en el Espíritu, termina la última fase que quiero compartirte, que es la palabra escrita. Así se hace. La palabra escrita, el canon que tenemos, que en un momento fue dicha de manera oral por los apóstoles y profetas. Y quiero aclarar algo: esos apóstoles de Efesios 2:20 nada tienen que ver con la burla de los apóstoles modernos. Nada tienen que ver. Ese pasaje los apóstoles modernos lo usan hoy para manipular a la iglesia y decir: ya ven, ahí dice que la iglesia tiene que estar cimentada sobre apóstoles y profetas. Necesitamos apóstoles para que la iglesia esté cimentada. No, hermano, torpes y abusivos. Porque los cimientos se ponen al principio, no cuando ya está avanzado el edificio. Llevamos 2000 años, hermano, que el edificio, la iglesia, se ha estado construyendo. Etapas en que casi clausuran la obra, pero el Señor no ha permitido y ha continuado. Pero los cimientos se pusieron hace 2000 años. La piedra del ángulo es Cristo. Y los cimientos son los profetas. ¿Cuáles profetas? Los del Antiguo Testamento, que ellos pusieron los cimientos del Mesías que vendría. Y los apóstoles del Cordero, que ellos hablaron, hermano, acerca de lo que vieron, escucharon y tocaron, según el apóstol Pedro. Así que estos profetas y apóstoles son aquellos que de manera oral, guiados por el Espíritu Santo, hablaron acerca del verbo. Unos, los profetas, del verbo que se haría carne. Los otros, los apóstoles, del verbo que ya se había encarnado. Y ahora estos profetas y apóstoles escriben. Timoteo 2, 3:16 o 2 Timoteo 3:16, para decirlo de manera correcta. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Eso significa que no hay desperdicio en la palabra de Dios ni en una coma. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura, eso quiere decir, ya está escrita, ya está plasmada, ya no hay más. Es útil, y si es útil, aprovéchala. Y si es útil, utilízala. Y si es útil, dedícale tiempo. Y si es útil, dedícale atención. ¿Por qué es útil? ¿Para qué? Para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, lo que los profetas y apóstoles proclamaron de manera oral,
quedaron plasmadas en la bendita palabra de Dios que hoy conocemos como la Biblia. Sabemos que fue el Espíritu Santo quien inspiró, quien sopló para que ellos escribieran todo el consejo de Dios en este libro santo. Por eso ahora es nuestra autoridad y nuestra guía. Este libro, hermano, es nuestra autoridad y nuestra guía máxima. Nuestra autoridad máxima no es un profeta, ni un apóstol, ni un pastor, porque ni el pastor de la iglesia local, ni los ancianos de la iglesia local son la máxima autoridad. Son la autoridad delegada. ¿Por quién? Por la palabra. Si es nuestra autoridad y nuestra guía, también es nuestra autoridad visible. Cuando alguien te diga, es que ¿cuál es su autoridad visible? ¿Sí la ves o no? Esta es nuestra autoridad visible. Nuestra cabeza es Cristo. Nuestra autoridad visible es la palabra de Dios. ¿Qué son los ministros, los delegados que deben de sujetarse a la palabra? Porque donde hay pastores, ancianos o llámense como se llamen, que no se están sujetando a la palabra, que es la autoridad escrita dejada a nosotros, son charlatanes, burladores, falsos. Porque la autoridad escrita es lo que nos debe de guiar. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que esta palabra escrita habla del Logos eterno que es Cristo. Esta palabra escrita apunta, hermano, del Logos creativo que es Cristo. Y como es palabra creativa, va a crear nueva vida en nosotros. Como es palabra eterna, nos va a mostrar el reino eterno, el destino, el final, el regreso a donde pertenecemos. Como es palabra creativa, nos va a dar nueva vida. Nos ha dado nueva vida. ¿A través de quién? De Cristo, porque el Cristo es el centro de este libro. Es palabra creativa que nos forma, nos transforma. Es palabra que viene, que anuncia, que certifica al Verbo hecho carne. Tenemos que encontrar al Verbo hecho carne en toda la Biblia. Amar al Verbo hecho carne. Apasionarnos. Hermano, ¿cuál es tu héroe? Cristo. ¿Quién es tu ejemplo de vida? Cristo. ¿Quién es tu modelo a seguir? Cristo. ¿A quién te quieres parecer? A Cristo. ¿Por quién sueña tu corazón? Por Cristo. ¿A quién te duele lastimar? A Cristo. ¿De quién quieres aprender? De Cristo. De tal manera que nos digan, ¿estás loco que no sabes otra cosa? Amén. Solo Cristo, por Cristo y para Cristo. Pero esto no va a ocurrir si no escuchamos la palabra oral y si no vamos a la palabra escrita. Tenemos que ir a la palabra escrita que nos lleva a Cristo, pero cuando llegamos a la palabra escrita la leemos. Pero si en la palabra eterna estuvo el Espíritu Santo al lado del Logos, si en la palabra creativa el Espíritu Santo impulsó para que después por la palabra se crearan todas las cosas, si cuando el Verbo se hizo carne el Espíritu Santo estuvo con él todo el tiempo dando respaldo a su ministerio humano, si en la palabra oral fue el Espíritu Santo quien inspiró a los que escribieron, ¿cómo crees que va a cambiar ahora ante quienes nos acercamos a la palabra escrita? En otras palabras, no podemos separar la palabra escrita del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ilumine. Necesitamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo alumbre. Necesitamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos explique. Necesitamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo cumpla su propósito. ¿Cuál? Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir. Nos acusan a los que creemos en la salvación solo por gracia y solo por gracia. Nos acusan de que nosotros decimos, Cristo me salvó y ahora puedo hacer lo que se me pegue en mi regalada gana.
Quienes piensan así no saben lo que es el espíritu profundo de la gracia, porque la gracia es el Espíritu Santo que te revela la salvación por medio de Jesucristo, y que no puedes tú hacer nada a menos que Cristo te salve, para que después seas llevado por la llenura del Espíritu Santo. Una vez que se te ha revelado la salvación por Cristo Jesús, seas llevado a un estado de ¿qué? De adoración. ¿De qué? De gratitud a Dios. Y cuando tú eres llevado por el Espíritu Santo a un estado de adoración, vas a ser movido para no pecar, vas a ser movido para no ofender a tu prójimo, vas a ser movido para perdonar. Cuando tú eres movido por el Espíritu Santo a la gratitud va a hacer que por gratitud a Dios te frenes y digas: Señor, me salvaste cuando no merecía nada. ¿Cómo voy ahora a continuar en esta pornografía? Ayúdame, Espíritu Santo. ¿Cómo voy a continuar con este carácter iracundo? Ayúdame, Espíritu Santo, porque veo por tu palabra. Los que nos acusan, hermano, no entienden. El que la salvación y la gracia les ha alcanzado, ahora el Espíritu Santo nos va a mostrar en la palabra los pasos, los caminos que tenemos que dar, y vamos a ser movidos para que avancemos en ello. Pero ¿por qué a veces no ocurre? ¿Sabes por qué? Porque nos alejamos de su palabra. Nos alejamos de su palabra, y el que se aleja de su palabra se aleja del Espíritu Santo. El ser espiritual, entonces, hermano, no es tener o conocer teología. El ser espiritual no es tener sana doctrina o buena teología y solo conocerla. El ser espiritual es tener una vida espiritual reflejada en carácter, en bondad, en gozo, en gratitud y en ayuda mutua. La llenura del Espíritu Santo, hermano, entonces es la manifestación de la verdad bíblica en nuestro carácter diario. Solamente quiero cerrar con dos posiciones que le hacen daño a la iglesia y le han hecho daño a toda la historia. La primera es el tradicionalismo cristiano o el tradicionalismo evangélico, llámale como quieras. Porque el tradicionalismo cristiano le da la última autoridad a la palabra de Dios. La última palabra es la palabra. Lo más importante es la palabra. Hasta hay mucha exégesis, sacar las minucias de los significados de los originales griegos, hebreos, sacar las minucias hermenéuticas del verbo y los tiempos del verbo, etcétera. Ser a veces muy estricto, ¿verdad?, en la literalidad de la palabra. Pero cuando se descuida el mover del Espíritu Santo o se descarta la llenura del Espíritu Santo, se termina siendo una palabra que no se siente, solo se conoce, pero no se siente. Y hermano, yo me resisto a aceptar que tenemos que avanzar en una palabra que se lee. Incluso se puede entender la palabra, pero no la siento. No, me resisto a eso, hermano. Debemos de predicar, debemos de leer, pero no sin el poder de la palabra eterna, pero no sin el poder de la palabra creativa, pero no alejados del verbo hecho carne, pero no ignorando, hermano, la pasión que debieron haber sentido aquellos que nos dejaron, incluso a precio de su propia sangre, este libro escrito. Yo no puedo predicar sin emoción, le faltaría el respeto, uno, a mi esencia. Ahora te voy a decir algo: hay quienes tal vez no gritan, no levantan mucho la voz, pero están bien emocionados, aunque solo están leyendo el sermón.
están emocionados, solo que su constitución quizá no es tan explosiva. Hay predicadores que quizá tienen una voz muy bajita, a veces hasta por constitución, pero tampoco eso significa que no estén sintiendo la palabra. Hay hermanos que quizá no levanten sus manos, pero su corazón late fuerte, late fuerte, late fuerte. Pero también hay quienes son témpanos de hielo. ¿Quién lo ve? El Espíritu Santo. Pero es mejor, hermano, que la misma libertad del Espíritu Santo permita que uno esté con la actitud más pasiva, pero con el corazón latiendo fuertemente, y que la misma libertad del Espíritu permita que haya otro que quiere levantar sus manos, que quiere dar un aplauso, que quizá quiere llorar, pero que no haya alguien que le diga: usted cállese, cállese, ¿por qué levanta las manos? Cállese, ¿por qué está llorando? Ni que fuera para tanto. Pero que tampoco haya alguien que le diga: ¿y usted por qué no siente nada? ¿Y usted qué? Usted debería, si usted no llora, eso significa que se vaya al infierno. No, deja que el Espíritu Santo sea el que habla a cada quien, sin capitanes o sin policías, pero solamente decir que es la palabra, decir que es la doctrina, decir que es la teología, y se descarta una manifestación libre, apasionada, llena de adoración, de gratitud y de sujeción. Eso es un problema. Pero por otro lado, hermano, tenemos los movimientos fundamentalmente pentecostales, que le dan más importancia al mover de los dones del Espíritu Santo. Y piensan que donde no hay expresiones explosivas, dramáticas, de los dones del Espíritu Santo, entonces no hay presencia de Dios. Y a veces, hermano, lo hemos visto y lo sabemos, cultos con muchos dones, con muchas expresiones, con mucha energía, porque no es lo mismo el sentimiento a la energía. Puede haber sentimientos sin tanta energía y emociones con más energía. Si nosotros tenemos que decir que solamente Dios se mueve donde hay un culto con mucha energía expresiva, pues entonces tenemos que decir que en los estadios de fútbol está Dios más que en muchas iglesias cristianas, que en muchos conciertos, hermano, de rock o de banda, está más Dios, porque hay más energía explosiva y dramática. No es así. Pero cuando pensamos que solo allí, y la palabra de Dios apenas se le dedica 10 minutos, media hora, o a veces una hora, hermano, pero solamente hablando, no desde la Biblia, sino desde las imaginaciones del que habla, creo, hermano, que también ahí hay peligro. ¿Cuál es el centro? Juan 17:3. ¿Cuál es el propósito del culto? ¿Que nos hagamos todos expertos en exégesis? ¿Que nos hagamos todos expertos en hermenéutica? ¿Expertos en corrientes filosóficas, teológicas? ¿Expertos en la historia de la iglesia? Que todo eso tiene su momento para poder usarlo como una herramienta. Ese es el propósito del culto. El propósito del culto es que vengamos a satisfacer nuestra hambre de sentir algo, de recibir algo. Hoy quiero sentir gozo, quiero recibir paz, hoy quiero que me den una palabra de entusiasmo porque vengo muy deprimido. Hoy quiero que quizás se hable de algo que me permita tener confianza porque me siento inseguro. Ojalá hoy haya, no sé, que Dios venga directamente y baje un ángel y me tire al suelo y me diga cuál es su voluntad, porque yo no sé cuál es su voluntad. ¿Cuál es el fin del culto? Juan capítulo 17, versículo 3. Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
la única manera en que Cristo sea mostrado constantemente, sin distracción, es a través de la palabra y del Espíritu Santo. Hermano amado, lee la Biblia, pero después ponte a orar. Ponte a orar, pero después lee la Biblia. Canta y canta con libertad. Siente la palabra de Dios a través del canto. Y cuando cantes, deja que la palabra de Dios que estás tú repitiendo a través del canto, el Espíritu Santo te permita sentirla. El bautismo en agua y la Santa Cena no son sino el cumplimiento físico, palpable, de cómo convergen la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque en el bautismo declaramos que Cristo, el Logos, está en nosotros. Pero cuando salimos del agua declaramos que somos nuevas criaturas, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Cuando tomamos el pan y el vino, declaramos que Jesucristo es el pan de vida que bajó del cielo, que es mejor que el maná que fue dado en el desierto. Pero cuando tomamos el vino, estamos declarando no solo la sangre del Cordero que fue derramada, sino estamos declarando la nueva naturaleza que el Espíritu Santo nos da a través de Cristo mismo. Por eso, hermano, la Santa Cena no es Mira, hermano, muchos han hecho de la Santa Cena lo que algunos han hecho con la palabra. Han hecho de la Santa Cena un rito simple, vano. A muchos les gusta la Santa Cena porque el pan sabe rico o porque el vino está dulcecito. Muchos vienen así a la palabra solo cuando la palabra les sabe rico, solo cuando el texto que leyeron les supo dulcecito. Solo ahí dicen, hoy sí estuvo bien bonito. Solo la palabra. Pero la palabra de Dios dice acerca de esto que vamos a hacer ahora, que muchos por tomarla de manera indigna están débiles y otros han muerto. Eso quiere decir que sí tiene un poder. Sí tiene una fuerza, pero ¿de dónde viene esa fuerza? ¿Del pan y del vino? No, viene del Espíritu Santo. Porque cuando tú comas el pan, cuando tú bebas el vino, el pan y el vino nada saben de quién eres, pero el Espíritu Santo sí sabe.